Como dijimos en una clase anterior, actuar indebidamente de conflictos de intereses puede o no ser ilegal en países determinados, pero al menos merece un reproche ético. En esta clase profundizaremos esta noción. En particular nos interesa referirnos a, primero, el concepto de conflicto de intereses. Segundo, la clasificación de los conflictos de intereses. Tercero, la regulación de los conflictos de intereses en el derecho internacional. Cuarto, algunas modalidades especiales de conflictos de intereses. Y quinto, normas de solución de los conflictos de intereses. Un conflicto de intereses no es una actuación, sino una situación en la que toda persona puede verse envuelta. Como señala Monroe Friedman, si hay una razonable posibilidad de que usted sea incapaz de satisfacer completamente las legítimas necesidades o deseos de dos o más personas, incluyéndose usted mismo, usted tiene un conflicto de intereses. Por tanto, los conflictos de intereses son situaciones de riesgo objetivo para los intereses públicos o de determinado colectivo, porque una persona, funcionario público o agente privado, que se encuentra sometida al deber fiduciario de velar por tales intereses, mantiene al mismo tiempo cargos, intereses o relaciones que le generen el incentivo de favorecer estos últimos en desmedro de los primeros. En suma, cuando dos o más intereses de una misma persona son incompatibles entre sí, se produce un conflicto de intereses. Lo reprobable, por tanto, no es tener conflicto de intereses, sino actuar indebidamente, favoreciendo el interés particular por sobre el interés general. Los intereses en conflicto pueden ser de distinta naturaleza, no solamente pecuniarios. De acuerdo a la guía sobre el manejo de conflictos de intereses en el sector público y experiencias internacionales de la OECD de 2003, existen tres tipos distintos de conflictos de intereses. 1. Conflicto real. Esto es una tensión entre los deberes de un funcionario público y sus intereses privados. 2. Conflicto aparente. Se da si aparentemente los intereses privados de un funcionario público podrían afectar el debido desempeño de sus funciones oficiales, pero de hecho este no es el caso. 3. Conflicto potencial. Ocurre cuando existe el riesgo de que en el futuro los deberes oficiales del funcionario colisionen con sus intereses privados. Riesgo que aumenta en la medida en que el funcionario se involucre en actividades oficiales relacionadas con sus intereses privados. Esta es la forma más frecuente de conflictos, atendida la diversidad de intereses humanos y la cantidad de materias que debe atender la función pública. La OECD clasifica los conflictos de intereses netamente públicos así. 1. Conflicto institucional de intereses. Se da si un mismo órgano público tiene una doble función, por ejemplo, como regulador y proveedor en un mismo mercado, que podría generar conflictos. 2. Conflicto de intereses públicos. Ocurre cuando un mismo funcionario ocupa distintas funciones estatales. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 dice que los Estados partes se comprometen a adoptar sistemas destinados a prevenir los conflictos de intereses en el sector público, en su artículo 7. Por el artículo 8, los Estados se comprometen a exigir a sus funcionarios públicos que hagan declaraciones de bienes, actividades e intereses para prevenir posibles conflictos. El artículo 12 regula los conflictos de intereses en el sector privado, en particular la puerta giratoria,
que consiste en que exfuncionarios públicos pasan a trabajar a un sector privado que solían regular. Algunas hipótesis especiales en las que se pueden dar conflictos de intereses son las siguientes. A. Negociación incompatible. Verse envuelto en un conflicto de intereses no es en sí reprochable, pero si alguien contrata algún servicio o adquiere algún bien, sabiendo que existe incompatibilidad entre sus deberes como negociador y sus intereses privados, hay negociación incompatible. Por ejemplo, un funcionario público compra suministros de oficina a una empresa en la que tiene acciones. B. Uso abusivo de información privilegiada. Se entiende por información privilegiada aquella que no ha sido divulgada al mercado y que es capaz de incidir en ciertos precios, como por ejemplo el de valores bursátiles o el de moneda extranjera. Si un agente público o un agente privado que representa los intereses de muchas personas se vale del conocimiento anticipado de información privilegiada para beneficio personal, entonces el conflicto de intereses es moralmente reprochable e incluso sancionado como delito en algunos países. C. Favoritismo. Un funcionario público normalmente tiene familiares, amigos y partidarios políticos, reales o potenciales. Muchas veces se da el caso de que favorezca a estas relaciones sin respetar la necesaria imparcialidad que consiste en decidir solo sobre la base de méritos. Esto es, hay una mala resolución de los conflictos de intereses. D. Conflictos de intereses en algunas profesiones. En la literatura sobre ética profesional se suelen tratar los casos de dos profesiones donde los conflictos de intereses son frecuentes, atendida su naturaleza fiduciaria en la relación con el cliente, la medicina y la abogacía. En el caso de los médicos, puede suceder que se les presente el conflicto entre su interés profesional de diagnosticar y tratar de manera objetiva a sus pacientes y un eventual interés en que sus pacientes adquieran los medicamentos de determinada compañía. La corrupción en el mercado farmacéutico ya fue tratada en una clase anterior de este curso. Tratándose de la profesión legal, los abogados se pueden ver enfrentados a conflictos entre los intereses de sus clientes y sus intereses personales, incluyendo el de percibir honorarios. Los abogados también pueden verse envueltos en un conflicto posicional de intereses, es decir, una posible incompatibilidad entre las posturas o teorías jurídicas adoptadas en diversos litigios por el mismo profesional. Por su parte, los jueces también pueden verse afectados por conflictos de intereses, ante los cuales deben recusarse o inhabilitarse para tramitar o resolver un litigio. Según la OSD, es imposible erradicar todo posible conflicto de interés, en especial en naciones pequeñas y emergentes, donde las reservas de profesionales calificados para el sector público son escasas. Lo importante es encontrar un balance adecuado para evitar situaciones de corrupción y, al mismo tiempo, no desincentivar a personas talentosas para que ingresen en la función pública. En concreto, la OSD recomienda las siguientes medidas para prevenir y o resolver conflictos de intereses en la función pública. 1. La eliminación del interés privado en pugna. 2. La inhabilitación del funcionario afectado por el conflicto para un caso específico. A esto se puede agregar que existen inhabilidades definidas en muchas constituciones del mundo
para ejercer un determinado cargo público. 3. La restricción de acceso del funcionario afectado a determinada información. 4. La reasignación del funcionario afectado a otra oficina pública o la reconfiguración de sus deberes. 5. La creación de fideicomisos ciegos para administrar los bienes e intereses privados del funcionario mientras ejerce su cargo. 6. La renuncia del funcionario afectado a su cargo. Muchas gracias por haber visto esta clase. Por favor, continúen visitando la página web moocchile.com y queden invitados a ver nuestra próxima clase.